Mis amados hermanos, lindo día, que Dios los bendiga poderosamente en esta mañana. Quiero compartir con ustedes esta poderosa reflexión. Es una reflexión que desde hace días he estado estudiando y es algo muy bonito aprender cómo nuestro Dios a través de nosotros hace grandes cosas, hace grandes maravillas. En esta mañana quise grabar este video aquí en el jardín, ¿verdad? Disfrutando la belleza, la vegetación de nuestro Dios, el aire puro, el aire natural. Así que mis hermanos, vamos a leer aquí en la primera carta de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, vamos a leer del verso 45 al 47. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los ha entregado en nuestras manos. Gloria a Dios. Poderosa palabra que he estado aprendiendo, reflexionando, cómo David pudo vencer en aquel entonces aquel gigante, ¿verdad? Aquel Goliat, aquel hombre fuerte, aquel hombre poderoso, temeroso, que le temía a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios escogió, eligió y envió a un hombre sencillo, un hombre humilde que era pastor de ovejas. En aquel entonces era un jovencito que, si lo vieran hoy en día, nadie daría nada por él, porque simplemente era un pastor, no tenía preparación, ¿verdad? Pero él tenía algo especial de parte de Dios. Por eso fue que Dios lo usa para ir al campamento a llevarle provisión a sus hermanos. No fue simplemente que su papá lo haya mandado, sino que Dios lo envía, y estando ahí Dios pone en su corazón el enfrentar a este gigante para enseñarnos que no importa tú cuán grande, cuán chico seas. Lo que importa es estar bien con Dios, para que Dios a través de ti haga grandes cosas, grandes maravillas, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios. Y lo que me llama mucho la atención que dice, ¿verdad? David dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Si esto sucediera en nuestros tiempos, verdaderamente sería un evento del siglo. Imagínense que hoy en día un hombre como David venciera a un hombre como Goliat. ¿Cuántas cámaras de televisión, reporteros y cuánta gente estuviera ahí investigando la noticia? Pero mis amados hermanos, yo les diría que si quieren investigar la noticia y quieren conocer el fondo de la gran noticia, tendrían que entregar su vida al Señor, y el Espíritu Santo les revelaría verdaderamente cuál fue el verdadero propósito, porque Dios envió a David a Goliat y lo venció, porque fue en el verso 47 dice que sería con espíritu, ya no sería con lanza, no sería con jabalina, sería con el poder de Dios. Y veamos que Goliat estaba desafiando no solamente al pueblo de Israel, sino estaba desafiando a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso, porque Él es el que nos defiende, Él es el que viene a defendernos en nuestras batallas. Y eso es lo que tenemos que aprender. El mensaje de hoy en día es que no es con espada, no es con ejército, no es con tus propias fuerzas, sino es con el Espíritu de Dios. ¿Quién realmente venció a ese gigante? Fue el Espíritu Santo a través de David. Esto está aquí más atrasito, mire. En el verso 16 y el capítulo 13 dice, desde el 11, vamos a leer desde el 11, dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondiendo: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas,
Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre David. Dice que se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Desde aquel entonces que David fue ungido con el aceite, el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Mi amado hermano, a partir del momento que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesús, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo está en nosotros. Así que no hay excusa, no hay pretexto para decirle a Dios: no podemos, no lo vamos a lograr. Tenemos que lograrlo. Como seres humanos hay días o hay momentos que nuestra fe, ¿verdad?, como que flaquea, como que no queremos seguir, pero tenemos que acordarnos que el Espíritu de Dios está no solamente con nosotros, sino está en nosotros, y tenemos que seguir adelante, porque es Dios Todopoderoso quien vence sus batallas y mis batallas por medio de su Santo Espíritu. Dios, a través de su palabra, nos enseña que no es con espada ni es con ejército. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Zacarías. Dios deja escrito en el capítulo 4, verso 6, Dios nos enseña y nos dice que a un futuro no sería con espada ni con ejército. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que no solamente crezcamos, sino que maduremos, y ya estando maduros, que demos frutos maduros, frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense que en aquel día venga el Señor y nosotros seamos como la higuera. Si somos como la higuera estéril, nosotros no vamos a dar fruto. Entonces el Señor, así como secó la higuera, así nosotros vamos a ser secos. Después ya no podemos orar, no podemos cantar, no podemos alabar, no podemos adorar, no podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque por dentro estamos secos espiritualmente, así como estaba la higuera, estaba seca, y cuando el Señor vino a ella no le encontró ningún fruto. Y el problema es que nos sequemos desde la raíz. Nosotros tenemos que seguir adelante, seguir estudiando, y a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las circunstancias, tenemos que recordar que el Espíritu de Dios está en nosotros y que tenemos que seguir adelante. Vamos a leer aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 3 y el 7. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros Dios nos dio con exactitud lo que nosotros vamos a poder sobrellevar. No nos puede dar, el mensaje que llevan otros, porque no vamos a poder sobrellevarlo. Tampoco nosotros vamos a tratar de imitarlos, de ser copia de otros, porque Dios, conforme a su gracia y su misericordia, nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso Él dice que debemos de ser de un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu que había en David, el espíritu que hubo en Jesús, el espíritu que Dios pone en nosotros, es el mismo espíritu. Dios, a través de su palabra, nos enseña y dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por todos los siglos. Entonces el espíritu que hay en ellos es el mismo espíritu poderoso, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que le dio vida. Es el espíritu que está en nosotros, y tenemos que seguir a pesar de todo. Todos tenemos, en algún momento de nuestra vida, tenemos dificultades, tenemos problemas, enfrentamos diferentes adversidades cada mañana que nos levantamos.
Pero cada día es un nuevo día, cada día trae nuevas sus misericordias y cada día tenemos que aprender a seguir adelante confiando en el Dios Todopoderoso que nos ha llamado, porque ha sido Él quien nos llamó primeramente, quien nos encontró primeramente, no nosotros a Él, sino Él a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos creó en el vientre de nuestra madre, el que nos va a sostener hasta la vejez, y Él es el Dios Todopoderoso que aún en este momento, no importa donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, le está dando vida, le está dando oportunidad de seguir adelante cada día. Y el Espíritu de Dios, si usted ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Dios Todopoderoso que le dio vida a nuestro Señor Jesús y que lo levantó de la tumba, es el Espíritu que en este preciso momento está en usted. Mire lo que Dios dice aquí en Efesios desde el verso 13, capítulo 4 y el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que para que ya no seamos llevados por los vientos de doctrina que hoy en día está habiendo en el mundo. Esto es lo que Goliat quería hacer. Él quería enseñarle al pueblo de Israel que lo que ellos hacían era mejor, que la forma en que ellos se comportaban era mejor. Pero Goliat y el pueblo filisteo estaban en un error, porque las cosas no eran así. No eran conforme su mente, conforme su pensamiento, conforme su corazón. Era conforme el propósito de Dios. Por eso es que Dios levanta a David, lo unge, lo llena de su Espíritu Santo, le da el conocimiento, le da sabiduría, pone en él su poder y vence, o sea, hace entrar en razón al pueblo filisteo, haciéndole saber que no es como ellos digan, como ellos han planeado, sino es conforme Dios quiere que sea. Y hoy en día pasa lo mismo, se levantan muchos Goliat queriendo enseñar, queriendo decirnos las cosas que no son como si fueran, pero el único que sabe las cosas de esa manera es nuestro Dios Todopoderoso. Él es el único Dios verdadero que sabe y conoce todas las cosas. Así que el propósito de Dios es de que demos frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Pero mire que hasta el día de hoy hay muchos que no se les ha esclarecido todo esto. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, y en el verso 34, dice: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Vean las palabras que Simeón estaba diciendo a María y a José, que nuestro Señor Jesús había venido para que muchos se levantaran, pero también para que muchos cayeran y muchos tropezaran. Y era una señal que sería contradicha. Y hasta el día de hoy, el nombre de nuestro Señor Jesús, la presencia de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra es contradicha por muchos. Muy contradicha, que muchos han hecho sus propias denominaciones creyendo en otras cosas, pero nosotros sabemos en quién creemos. Ahora, ¿quién era este Simeón? En el verso 25 dice: he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo,
piadoso esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Verso 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¿Quién era Simeón? Era un hombre justo, era piadoso, era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. No importa dónde usted se encuentre, mi amado hermano, así esté en una vereda, en un campo, no sé, en una parcela, en una aldea, en la montaña, en la sierra, en la selva, en la ciudad, donde quiera que usted se encuentre, el mismo Espíritu de Dios que mora en aquellos grandes predicadores, en aquellos grandes evangelistas que hacen evangelizaciones masivas, o que predican por las calles, o que tienen grandes congregaciones, es el mismo Espíritu que está en usted. Si usted se encuentra solo, allá donde usted cree que Dios no ha pasado, y cuando le digan eso, oye, tú vives en cierto lugar donde no ha pasado Dios, dígale, ciertamente estás diciendo lo correcto, porque en el lugar donde yo vivo no pasó Dios. Ahí se quedó conmigo y ahí está conmigo para bendecirme, para levantarme, y yo voy a glorificar el nombre de nuestro Señor por medio de su Santo Espíritu. Una lectura más para terminar, hermanos, este mensaje está en San Lucas 24 y en el verso 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto, hasta que sean llenos del poder de Dios, hasta que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Hace tiempo, cuando yo estaba en una congregación, yo fui rechazado porque empecé a visitar a la gente en la calle, empecé a visitar asilos de ancianos, empecé a visitar centros de rehabilitación, empecé a visitar casas hogares de los niños, y un día me llevé a unos hermanos, fuimos a un basurero, repartimos tortas, repartimos jugo, oramos por la gente, y cuando yo regresé, mi pastor me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te andas metiendo? ¿Dónde andas llevando la gente? Te vas a contaminar con esa gente. Entonces yo fui rechazado, ¿verdad? Por todo eso. Me vine a mi casa, aunque me seguí congregando, empecé a pedirle a Dios que me diera una palabra de aliento para poder seguir adelante. Y el Señor me dio una palabra que está en el libro de Reyes, cuando Elías huye hacia el monte, y llega un ángel y le dice, come de este pan y bebe de esta agua, porque largo camino te espera. Entonces Dios en aquella ocasión me dio esa palabra, y yo fui de rodillas a decirle, Señor, gracias, porque usted me ha dicho que siga comiendo de este pan que es su palabra, que siga bebiendo de esta agua que es la llenura de su Espíritu Santo, porque largo camino me espera. Entonces usted, Dios, no me ha desaprobado, usted me está probando en lo que estoy haciendo. Y yo glorificaba a Dios porque sabía que en ese momento el Espíritu Santo de Dios estaba conmigo y decía, gloria a Dios, y necesitaba seguir adelante. Hoy en día, mi amado hermano, yo te digo que no es con fuerza, no es con tu fuerza, con tu voluntad, con tu pensamiento, sino que es con el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, y no dejes de buscar a Dios, no dejes de buscar solamente su presencia, no trates de buscar su presencia, sino que únete a esa presencia, vive esa presencia. La palabra de Dios no es solo para leerla, no es solo para predicarla, hermano, no es solo para
para memorizarla, es para vivirla. Tenemos que vivir en la presencia de Dios, caminando y viviendo en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga esta mañana, mi amado hermano. Si usted cree que esta palabra le es de bendición y será de reflexión para muchos, únanse a nuestro canal. Y nuestro canal se llama Una vida sin Cristo no es vida. Que Dios le bendiga poderosamente en esta mañana. Y recuerde que una vida sin Dios no es vida. Que Dios los bendiga.